se encuentra aquí el doctor José Antonio Lara, autor de varios libros e investigaciones, destacando el psicoanálisis del poder en México y políticos, perversión y enfermedad mental. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Estimada Marta, muy buenas tardes. Un gusto saludarle. Ya ratito que no nos comunicábamos y me acordaba mucho de usted, porque Gracias. hace muchos años, justo en el segundo año, yo creo que de Obrador, de que llegó el presidente, en uno de sus programas allá en Tamaulipas, me preguntaba el equipo, que en esa ocasión me entrevistó, que quién iba a ser la nueva presidenta, empezando el sexenio casi de Obrador, y les comentaba yo que Claudia Sheinbaum, y me decían en aquel entonces que era muy temprano. Bueno, ustedes me habían preguntado que era muy temprano, pero que sin embargo valdría la pena echar esa moneda al aire para ver si esta Claudia iba a ser la designada por Obrador, y ya desde aquel entonces nosotros veíamos que evidentemente así iba a ser. Me he acordado un poco de eso y de algunas otras entrevistas que hemos tenido. Un gusto, estimada Marta, estar con ustedes en el programa del querido Julio Hernández Astillero. Así es, gracias, doctor. Y justo esto, yo le quiero preguntar sobre todo lo que usted ha hablado sobre políticos, perversión y enfermedad mental, pero sobre todo, ¿cómo observa usted esta organización de la ultraderecha que al final me parece que está bastante marginada? Sin embargo, de pronto como que arrecia la organización. Estaba invitado a este evento de la ultraderecha en México el presidente argentino Javier Milei. Siempre no asistió, pero ¿qué significa en el escenario político esta reorganización de la derecha y qué busca? ¿Cuáles son sus fines? Bueno, yo creo que habría que ir contextualizando un poco. La llegada de Andrés Manuel López Obrador, eh, deviniendo de un movimiento de izquierda, de un movimiento que no se fraguó hace 6 años, sino durante muchos años y en muchas luchas. La idea de poder llegar al poder y posicionar un pensamiento de izquierda y que se empieza a materializar con Andrés Manuel López Obrador, y esta materialización no solo en el ámbito político, sino en lo que me compete en nuestros comentarios que hacemos a lo largo de este tiempo, permite la llegada de un pensamiento, de una ideología en que tenía muchos años aguardando poder llegar a un espacio público, el bienestar para los pobres, primero los pobres, el apoyo a los más necesitados, a las más necesitadas, pensar la economía desde un lugar distinto, pensar el asunto del petróleo, los energéticos desde un lugar distinto, volver a recuperar los discursos ligados a la identidad, a la cultura, tratar de reconstruir una identidad que con el sistema neoliberal se había ido perdiendo, se había estado diluyendo para convertirnos en quién sabe qué cosa, en un amasijo de ideas, etcétera, etcétera. En ese contexto llega Andrés Manuel López Obrador con un discurso distinto, un discurso que cuestiona, un discurso en donde se le empieza a cobrar impuestos a la gente que no pagaba impuestos, y me refiero a los más poderosos de este país. Se regresa a pensar los bienes nacionales como algo fundante, como algo identitario del mexicano. Entonces, la derecha, que siempre, toda la vida, ha estado del lado del dinero, del lado de los poderosos, del lado de los que se esconden para no pagar impuestos, como Ricardo Salinas Pliego, del lado de la gente impune como la REA y tantos otros que han hecho muchas cosas horribles en este país, que han saqueado a este país y que han encontrado en los políticos siempre un contubernio, siempre han estado pegados a estos políticos, y ante la llegada de Obrador, ante esta ¿por qué no lo podemos negar? Yo creo que el hecho de que Obrador haya logrado cobrar impuestos, ya no condonar impuestos, poderle repartir el dinero a la gente que tiene todo el derecho de tenerlo, etcétera, entre otras cosas que son muy importantes, ¿no?
El asunto del huachicol, por ejemplo, ¿no? Pues cuántos políticos, Madrazo, Peña Nieto, Montiel mismo, metidos en el negocio del huachicoleo, políticos de Hidalgo, ¿no? Incluso por lo menos llevar a la cárcel un rato a Murillo Caran, el cacique de Hidalgo, un sujeto verdaderamente monstruoso, megalomaníaco, asesino, ¿no? Lamentablemente ahorita fuera de la cárcel. Pero bueno, en ese contexto la derecha buscando siempre volver a posicionarse, buscando siempre estar detrás del telón de los presidentes, buscando manipular, buscando controlar la agenda político-social, incluso educativa. No podemos de ninguna manera olvidar que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, por decirlo menos, una reforma educativa neoliberal, completamente empresarial, completamente domesticadora de los niños y de las niñas de este país, que se impone a los maestros a punta de pistola, a punta de sangre, en donde se priorizan conceptos totalmente empresariales para la construcción de mano de obra que pudiera estar en las empresas sin chistar, sin ningún pensamiento crítico. Esa reforma, por ejemplo, construida, los grandes negocios de los libros de texto de las editoriales transnacionales y de los pseudo intelectuales como Enrique Krausen, como Héctor Aguilar Camín, como Castañeda, que estaban metidos en la elaboración de los libros de texto anteriores a los que ahora se proponen en la nueva escuela mexicana. Imagínense desde dónde estaba la influencia de estos sujetos. Bueno, en ese contexto, esta derecha que todo el tiempo, esta ultraderecha amaciada en amaciato con el yunque, por ejemplo, panista, que en este país ha tenido mucha fuerza, tiene incluso todavía algo de fuerza, pues en este contexto de cosas, esta ultraderecha buscando regresar, buscando volver a poner su interés económico por encima del interés público, del interés del pueblo, esta derecha que viene a espantarnos con el petate del muerto para seguir controlando, para seguir llevando a la gente a un brutal consumismo, para seguir tratando de imponer la idea de que la felicidad tiene que ver necesariamente con el dinero, con el tener. Todo esto, sí que Milei es un ejemplo clarísimo, ¿no? Claro, también habría que contextualizar porque en Argentina el fracaso de las políticas de izquierda me parece que le abre la puerta a sujetos completamente desquiciados como Milei, que evidentemente muestran cada que están frente a las cámaras eh, lo que es el desequilibrio mental y cómo una persona con una fuerte sociopatía puede llegar a ser presidente de un país tan maravilloso y hermoso como lo es Argentina. Pero bueno, regresando a la pregunta muy en concreto, esta derecha no ha dejado, no ha cesado, por lo menos en nuestro país, de querer buscar el contubernio, de querer regresar a estas políticas neoliberales, de ser los que controlan los medios, bueno, de hecho los controlan, de seguir siendo impunes ante el cobro y el pago de los impuestos que debieran de dar, seguir engañando a la gente. No se nos ha de olvidar el gran problema que se tuvo para el etiquetado de los productos, que denuncian de una forma u otra cuánto dañan al cuerpo, ¿no? Llámese Coca-Cola, llámense estas empresas que impunemente se manejan en este país, siempre aliadas de los grandes poderes, ¿no? Políticos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren regresar? O sea, allí estaba su candidata Xochitl Gálvez, enarbolando una bandera de derecha, ahí están los Alito, ahí están los Maco Cortés, ahí está Claudio X González, que es el que pone el Claro. dinero, ahí está Latinus controlando estos medios informativos bastante desquiciados que se han dedicado a golpear, a contradecir, a engañar. ¿Qué buscan? Pues buscan regresar, Claro. buscan impactar, perdón, Marta.
Sí, 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 impactar en esa parte. A ver, y yo quiero ir un poco en lo concreto, doctor, en esta parte, en este análisis que está haciendo usted. Y ahora sí que como doctor en psicoanálisis, yo le quiero preguntar muy concretamente sobre este tweet que a lo mejor usted ya lo vio, pero ahora sí que un poco tratando de comprender a esa derecha, a los que enarbolan esa derecha, este tweet de Margarita Zavala. Y mire, si no lo ha leído, lo leemos rapidísimamente. Es un tuit que hizo ayer. Dice, hoy es un día distinto porque amanecimos con un golpe de Estado perpetrado por un tribunal electoral al que yo no le tenía ninguna esperanza. Quizá tenía algo de ilusión, pero no esperanza. Gracias a Janino Talora por su exposición y su decisión valiente. Los otros magistrados del Tribunal Electoral no solo fueron cobardes, sino también humillados. Minutos después de la decisión del tribunal, el Partido Verde le devolvió sus diputados a Morena. Eh, ¿A qué le suena esta? A mí me parece como muy dispersa, pero bueno, yo no soy doctora en psicoanálisis. Esta posición de Margarita Zavala en este sentido, doctor. Trataré de dar un ejemplo como una analogía para tratar de comprender por qué estos sujetos ahora se expresan así. Sí está el tuit de esta Margarita Zavala y podríamos revisar incluso otros como el de Enrique Krause, en que dijo que ya este país se convierte en una monarquía, ¿no? Hablan del golpe de Estado y una sarta de tonterías. Dijo Miren, monarquía, perdón, dijo monarquía y al día siguiente ya le bajó, dijo que dictadura. Entonces, ahí va, ahí va. claro, pero miren, lo que estamos viendo, les decía, voy a dar una analogía. Piensen ustedes en un violador, en un sujeto que abusa de una niña de 6 años, es llevado a juicio y el sujeto que es llevado a juicio empieza a llorar, se hinca, casi convence al juez que es inocente y habla de la dignidad y habla de los valores y habla de la familia y sigue llorando y se vuelve a hincar y casi se desgarra las vestiduras y sigue hablando de la infancia, de lo importante que es respetar a los niños. Y de pronto todo el mundo empieza a creerle a ese sujeto derivado del teatro que está armando. Pero no se nos olvide que estoy hablando de un violador. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en estos discursos? No nada más de Margarita Zavala, de Enrique Krausen, Aguilar Camín, por ejemplo, Castañeda, por decir, o a otro sujeto verdaderamente desajustado mentalmente, Denise Dresser, que todos están en la misma canasta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos observando es cómo sujetos que no tienen ley, que no tienen límite, empiezan a construir una idea fantasiosa, empiezan a construir un discurso mitómano, mentiroso, plagado de delirios y excesos para tratar de justificar lo que no pueden justificar. Estos sujetos que tienen una estructura megalomaníaca, es decir, una manía ligada a la grandeza, delirios de grandeza, estos sujetos, cuando ven atentado que su principio de realidad, su principio de fantasía se ve mancillado, se les empieza a caer, lo primero que hacen es construir ideas delirantes para tratar de defenderse de lo que se les está estampando en la cara. Entonces, concretamente eso es lo que estamos viendo. Voy a decirlo de otra manera. Estamos viendo a sujetos perversos que cuando se les está explotando en la cara una realidad y esa realidad está atentando contra sus delirios de grandeza, lo primero que hacen es empezar a construir un discurso fantasioso para tratar de defenderse de la realidad que les abruma, de una realidad que les está diciendo que ya basta. Lamentablemente estos sujetos utilizan estos delirios, ¿sí? Estas manías para tratar de protegerse, defenderse, curarse en salud de la porquería que son. O sea, imagínense nada más a Margarita Zavala, ¿sí? Que está inmiscuida en lo que pasó en la guardería ABC, cuyos familiares salieron impunes, ¿sí? De esa terrible tragedia de este país.
hablando ahora del asunto de la justicia, del asunto de la ley. Y aquí hay algo muy interesante, ¿eh? Solamente, eso no me lo preguntaron, pero lo comento rapidísimo. La gente que estudia derecho, ¿sí? La gente que estudia derecho, pareciera ser, no lo quiero generalizar, por eso lo pongo en pareciera ser. La gente que estudia derecho, mucha gente que estudia derecho, está buscando el asunto de la ley y no sabemos, o sí lo sabemos, en muchos tratamientos que hemos tenido, sabemos que la ley tiene que ver con el padre, de tal manera que muchos abogados pareciera ser que pudieran tener un conflicto con su propio padre en la búsqueda de la ley. Esto lo comento por todo el escándalo que hay ahorita alrededor de la reforma al Poder Judicial. No creo que nada más sea un asunto de la reforma. También estamos hablando de cuestiones de orden emocional psíquico que están impactando estos sujetos que se creían intocables, como son, ¿qué les parece hablar de Norma Piña, por decirlo menos, ¿no? Claro, que es importante señalar, a ver, aquí está, que es importante señalar estos dobles mensajes, estos dobles discursos. Brevemente para cerrar, ¿qué nos habla? ¿Qué nos habla Margarita Zavala, que como dice una cosa, dice otra y se le olvida lo que hizo antes y las graves consecuencias que tuvo el gobierno de su marido para nuestro país? Una ministra, presidenta de la Corte que se victimiza y al revés, y también motiva a la agresión verbal, casi física, de los ministros de la Corte que están en su contra. ¿De qué nos habla este esquema esta forma de actuar de estos políticos? Bien, básicamente nos está hablando de lo que nosotros llamaríamos una sociopatía. ¿Qué es un sociópata? Para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Si en un vaso yo echo perversión y luego le echo psicosis, la psicosis se caracteriza, acuérdense, por el delirio y las alucinaciones. La perversión se caracteriza, recuerden ustedes, por la falta de ley, por la carencia de la vergüenza, la culpa y el asco. Entonces, si yo en un vaso echo perversión, es decir, falta de ley, carencia de vergüenza, culpa, asco, y le pongo a ese mismo vaso delirios y alucinación, lo que tenemos es la estructura de un sociópata, ¿sí? Gente que daña a la sociedad, gente que le tiene coraje a la sociedad. Y ustedes pudieron observar y pueden observar cómo los discursos de esta gente bastante clasistas, ¿sí? Bastante racistas, enarbolan todo un odio, un coraje ante los que no piensan como ellos. Cuando venían las famosas marchas rosas, ustedes lo que veían ahí o lo que veíamos ahí, por ejemplo, eran mensajes verdaderamente atroces en donde se invitaba incluso a matar, a asesinar. A eso nos referimos con la sociopatía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? A sujetos sociópatas, ¿no? Que están expresando con sus comentarios odio a aquellos que están desde su óptica completamente perversa en contra de sus pensamientos y lo que buscan es azuzar a la gente para el odio, para la agresión. O sea, son gente deseosa de la sangre, de la muerte. Son gente que desde los medios masivos de comunicación incluso se agarran de la cantidad de muertos, no porque les interese el hecho de la violencia, lo que les interesa es el morbo de la sangre para la manipulación de la palabra, para la manipulación de la noticia. Estamos ante eso. Y eso es complicado, es peligroso, porque imagínense ustedes que este tipo de gente y este tipo de discursos de pronto topen con personas que también tienen un trastorno. Claro. Y si topa con esas personas que tienen un trastorno, pues tendríamos que cuidarnos porque no sabemos si incluso sean capaces de un atentado, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Esperemos que no y esperemos que al menos ya lanzando estas alertas o tengamos claro quiénes son y cuál es su mensaje. Gracias, doctor José Antonio Lara Peinado.